a barrer. Mis abuelos eran unos lindos viejos, más fuerte ella que él, aunque no lo pareciera. Creo que él la quería más, pero es seguro que esas ideas, la de que eran viejos, que ella era de carácter más fuerte y de que él la quería más, fueron influidas por mis vivencias de chico, para quien la palabra abuelo representaba a un par de viejecitos de pelo blanco, ella con rodete y a veces anteojos de metal, montados bien abajo sobre la nariz. Puede o no que ella fuera más fuerte o que él la quisiera más, pero esto ahora no tiene importancia, aunque los antiguos sentimientos persistan. Mi abuelo era bajo y barrigudo, con el pantalón sujeto por una correa, llamaba así al cinturón, por debajo de las presillas, y era su costumbre un acto reflejo el tomar al pobre pantalón por la cintura y tironearlo para arriba, dejando al descubierto los tobillos y el color de las medias. A veces agregaba al atuendo un saco cruzado de otro traje y el sombrero gris con cinta y moño negros, y allá se iba a hacer alguna diligencia, a cobrar una factura o a elegir algunos quesos a lo de su paisano Roncoroni, con negocio mayorista en el barrio de Flores. Se iba caminando con sus piernas cortas y sus pies chicos, con su camisa bien planchada, casi siempre blanca, algunas de sus 2 o 3 corbatas y el máximo brillo en los zapatos, de los que no conseguía eliminar totalmente algún resto de acerrín en la suela. A veces en los bajos del pantalón o en el hombro o alguna mota en la solapa que denunciaban su oficio de carpintero. Ese maravilloso trabajo debe haber desarrollado en él una gran paciencia, y no hablo de su bondad, pues un carpintero no puede serlo plenamente sin esa condición. No obstante, su carácter, aunque no violento, era explosivo. 2 cosas, sin embargo, lo aplacaban: la madera, sobre todo el cedro tratado con amor, desde el tablón extraído del rollo hasta que fuera un mueble. Era notable verlo lustrar desde la mañana, que debía ser con tiempo bueno y seco, y a partir de ahí, munido de aceite, tinturas y talcos pulidores, recorrer el arduo camino hacia un lustre perfecto, pasando y repasando en círculos más grandes, más chicos, la sabia muñeca, hecha de trapos viejos, envueltos unos sobre otros a través del tiempo, hasta que asomaran brillos imposibles de anticipar en aquella tosca madera de hace solo unos días. Cuando decía ya está, ese espejo nos miraba desde una imagen marrón rojiza. El otro freno a ese carácter explosivo era mi abuela. En cuanto se escuchaban los rezongos de él, iba a su encuentro la mano en alto, sacudiendo el aire, exclamando «¡Va vía! ¡Va vía!». Mi abuelo la enfrentaba furibundo, casi a punto de írsele encima. Pero ella como si nada «¡Va vía! ¡Va vía!». Y él daba la vuelta para volver al rato calmado y de buen humor. La tierra en que había nacido era el marco de sus historias de joven, y por mucho tiempo, toda mi niñez, lo creí un contrabandista o una especie de Giuliano, aquel bandido con la lupar en bandolera. Hoy, a tantos años, creo que mi abuela, que nunca nos habló de su pasado, intentó olvidar. En cambio, mi abuelo fantaseó como una manera de rescatar lo perdido. Eran muy distintos, por eso vivieron tantos años juntos. De ellos como pareja me queda un recuerdo. Los 2 sentados al sol, en el pasillo, entre el patio delantero y el resto de la casa, al costado del taller. Mi abuela en una silla y él sobre un banquito como los que usan los zapateros remendones o los lustrabotas, y con su pequeño cuchillo, el mismo que usaba para cortar el queso, con gran delicadeza y ternura le hacía de pedicuro a mi abuela, tratando esos pies como a la más preciosa madera. Era un verdadero acto de amor o una forma de hacerse el amor. La actitud pasiva de ella, con las manos cruzadas sobre el regazo, y la actividad de él hurgando, acariciando esos pies tan queridos como el resto del cuerpo. Mi abuela era de buen carácter y apenas si se enojaba, de rostro plácido como una madona. Ese aire apacible nos atraía aún para recibir castigos por portarse mal, decía. La visitábamos casi a diario y cocinaba para nosotros. La cocina era uno de los puntos claves en su ejercicio del poder.
Jamás cambió una comida o la manera de hacerla por pedido o deseo de alguien, y no era por trabajar más o menos o porque no supiera, sino más bien una forma de imponer su voluntad a través de sus platos, como los ravioles amasados desde la madrugada para que la pasta descanse y el relleno tome gusto. A veces discutía con mi abuelo sobre la forma de cocinar tal o cual plato, sobre todo las carnes, pues él también era un buen cocinero, pero el resultado era su retirada en derrota. Otro caso eran mis tíos, sus hijos varones. El menor Alberto y el otro, tercero en la descendencia después de mi tía Rosita y mi madre, casados ambos, cohabitaban en la casa paterna, y nunca les perdonó que no se hubieran independizado. Su cultura de mujer del siglo XIX, que la estructuró para esperar todo del hombre, mezclada con su condición de inmigrante, de la flor de Italia, era su invariable respuesta cuando le preguntábamos sobre su origen, que cruzó el océano desconocido rumbo a la América, bajando en la Argentina. No pudo entender eso y los castigó, ejerciendo hacia ellos un suave desprecio. Jamás tuvo en cuenta sus opiniones, mucho menos a sus esposas, mis tías Magdalena e Irma. Con su astucia de campesina ejerció su matriarcado a través de mi abuelo. Ese amable despotismo de mi abuela impuso entre ellas y yo, sin que me diera cuenta, una distancia que luego no pude superar. Su buen carácter no se alteraba ni siquiera al aplicarnos un castigo. Nos acercábamos pese a saber lo que nos iba a pasar, y ella con 2 dedos de su mano y una sonrisa utilizando no sé qué extraña técnica, sin el mayor esfuerzo retorcía la muñeca que le ofrecíamos hasta hacernos llorar. Creo que el secreto de ese castigo era su extraordinario parecido con una diversión. En cambio, si invadíamos el taller y desafilábamos un fortón o un serrucho, la ira de mi abuelo era un juego de corridas por el patio, por el fondo, por las piezas, por toda la casa, dejando atrás una bruma de acerrín y viruta, él con la famosa correa en ristre. No había ya el menor atisbo de violencia, porque mi abuelo verdaderamente nos convocaba a una diversión. Y luego de la promesa formal y nunca cumplida de no volver a hacerlo, el castigo consistía en enderezar clavos viejos. Y como torpe que yo era para eso, señalando la escoba contra la pared en el ángulo de 2 paredes, para ser exacto, atrás del banco de carpintero, me decía a barrer. Por un lado la viruta, por el otro el acerrín. Mis 2 tíos, Alberto y Armando, eran como él carpinteros y buenos hijos, ambas cosas apreciadas por mi abuelo. Pero mi abuela, con su varita, convertía a ese gnomo de ojos celestes en un déspota, y ahí quedó la lijadora mecánica fabricada por Alberto para facilitar el trabajo, porque la lijada debe ser a mano cuando se ha visto. ¿O a dónde se llevaría los elogios y la aprobación para Armando por su excepcional trabajo al restaurar para ese cliente difícil aquella mesita de haya? Con los años, esa lucha contra su naturaleza generosa fue opacando el carácter de mi abuelo. Apagó las chispas de sus ojos y tras su bonomía se fueron mis tíos. El menor se construyó una casa, no sé si en Isidro Casanova o González Catán, y allá ejerce su oficio, mientras que Armando se fue a vivir a la casa de mi prima y resignó su maestría por no creer en ella, terminando, como dice el tango, cuidando coches a nafta en una estación de servicio por Villa Devoto. Después fue muriendo gente, quedaron las viudas y mis abuelos. El tiempo parece detenerse en ciertos viejos que permanecen iguales por años como árboles pacientes, enraizados en su lugar. Era el caso de ellos, solos en la casa tan grande, despojada del gentío de antaño, con el jardín presidido por un mandarino grande como nunca vi, como 4 o 5 árboles, con una corteza lisa de color aceitunado tenebroso, con sus frutos siempre ácidos, con el patio y la galería a la que daban 2 de las piezas pintadas hace medio siglo, mostrando a la intemperie colgada de un clavo, como al azar, una patética maternidad, único cuadro de la casa. Con el taller cerrado, con la cocina donde señoreaba una familia de cucarachas, una especie pequeña de color marrón claro con alguna que a veces se detenía sobre la mesada a medio camino, revoleando las antenas, indecisa. Mi abuela continuaba arreglando su dormitorio, aunque el espejo de la cómoda no la mostrara como antes, y la palangana de losa floreada,
con la jarra emergiendo su cuello delgado y parte del asa, requiriera un esmero que ella no podía dedicarle. Mi abuelo ya chocho, cada vez que iba a visitarlos, me ofrecía su queso, a veces un rellanito cáscara negra, otras un esbrinz amarronado y de cuando en cuando un roquefort peligroso. El queso era el símbolo de la generosidad de mi abuelo. Acepté siempre ese homenaje tierno, aunque no tuviera ganas, cortándole el primer pedazo con el mismo cuchillo filoso de siempre. Filoso hasta el miedo, gastado en su hoja y con el mango que él le hiciera. Ese cuchillo que conservo fue la propiedad más exclusiva de mi abuelo, tal vez la única, utilizado solo para los actos ceremoniales, los pies de mi abuela, la ofrenda del queso y la comida en que era verdaderamente libre en la elección. El plato de sopa, a la que agregaba la carne que rodea el hueso de caracú, mondada con cuidado y esmero hasta dejarlo limpio. A continuación, pan en trozos y abundante queso rallado. Ni siquiera mi abuela se oponía a esto, aunque fuera contra su programa de comidas. Era triste verlos deambular como fantasmas por la casa que se empeñaron en conservar pese al pedido en contrario de toda la familia. Los convocaba el sol de la mañana, en el pasillo, para el acto de amor, en el que mi abuelo seguía haciéndole los pies. Cada sábado era la cita en la que también intentaban algún diálogo y se podían oír los nombres de César, un hermano de mi abuela ya muerto, de l'Italia, de Mussolini, a quien los dos admiraron, hablando de él siempre en presente, de Auger, el de Quilmes, un pariente que hizo la América con una ferretería. Ella, como siempre, con las manos sobre el regazo, y mi abuelo quitándole las durezas con el mismo cuchillo de hoja pequeña. A veces riéndose se acordaban de Jorge. Abuelo, ¿te alcanzo la garlopa? Era el vozarrón de mi primo cuando él maldecía sobre un callo rebelde. Pero la vista del abuelo ya no era buena, y pese a nuestras recomendaciones persistió en la práctica de esos pequeños y últimos acercamientos. Una noche decidí caerme por lo de los viejos. No sé por qué se me ocurrió. Mi rutina era algún miércoles a la mañana o un martes. El límite era el miércoles. Los últimos años no representaron placer alguno. Mi mundo se había alejado del de ellos y a su vez ellos habían perdido la magia del suyo. La cuestión es que entré, acompañado como siempre por el ruido de la cancel, el mismo de 40 años que me asustara de chico, en complicidad con la eterna falta de luz en la galería, y la presencia de los fantasmas, que convocados por mi tía Irma como efectivo recurso para darnos miedo, se instalaron desde entonces. La casa estaba, como dije, a oscuras, y a esa hora, las 8:30 de la noche, los viejos comían algo en la cocina, una taza de café con leche, un pedazo de queso, unas galletitas. Al cruzar el pasillo y para mi sorpresa tropiezo con mi abuelo sentado en el banquito que me mira desde allá abajo, y me acuerdo de sus ojos celestes. En tanto lo oigo impactado, golpeado, arrojado por él, por su mano. Por primera vez, ese viejo maravilloso, hecho para quererlo, me aparta, me tira a la zona del horror, y lo oigo ya del otro lado. Ma, esta vieja me dio un trabajo con los pies. La vieja está en el suelo, un pedazo aquí, otro allá, los dedos desparramados, el cuerpo y los miembros mondados como cuando él con su pequeño cuchillo separaba pacientemente la carne del hueso de caracú. ¿Y cómo se movía? Dele moverse, dice, y agrega, me dio un trabajo. Se levanta, el pequeño cuerpo se levanta agarrotado, ocupado seguramente desde la mañana en su macabra tarea. Había sido una mañana de sol, y se dirige al taller, empuja la puerta, empuja una clausura de años con una energía que no creí que tuviera. Y al salir, arrastrando alguna viruta de antes, un último aserrín en las manos, entreveo en la oscuridad la escoba y su mirada. A barrer.